Capítulo primero, la sombra de la luna. El aire fresco de la tarde se deslizaba suavemente entre los árboles de Cuetzalan, un pueblo enclavado en las montañas de la sierra. El sol se estaba poniendo, bañando el paisaje con una luz dorada, pero algo en el ambiente estaba cambiando. No era el calor del día ni el viento habitual, era una quietud extraña que hacía que los animales se volvieran silenciosos y los aldeanos se miraran con inquietud. Nayeli, la joven guardiana de los rituales de la luna, caminaba por el bosque hacia el antiguo templo. Desde que era niña, había escuchado historias sobre el poder de la luna y de la diosa Metzli, la guardiana de la luz lunar, pero nunca había sentido un temor real hacia ella. Sin embargo, esa noche, algo se sentía diferente. Algo oscuro y profundo despertaba. Las estrellas comenzaron a brillar con más intensidad, pero la luna no apareció. La oscuridad parecía tragarse todo a su paso. Nayeli se detuvo en medio del bosque, observando el cielo sin luna. Un escalofrío recorrió su espalda cuando una sensación extraña la invadió, como si algo estuviera observando cada uno de sus movimientos desde las sombras. De repente, el viento comenzó a soplar con fuerza, y las hojas crujieron bajo sus pies. Un susurro apagado llegó hasta ella, un murmullo bajo que parecía provenir de lo más profundo de la tierra. El retorno del olvido, decía la voz, pero Nayeli no pudo comprender del todo. Era como si alguien le hablara a través de su mente, como si la oscuridad misma estuviera tomando forma y comunicación. Nayeli apretó el paso, sabiendo que tenía que llegar al templo antes de que la noche cayera por completo. Según las leyendas que sus abuelos le contaban, el templo de Metzli solo podía ser visitado durante las noches de luna llena, cuando la luz de la diosa iluminaba los caminos ocultos. Sin embargo, esa noche la luna no brillaría, y el miedo que sentía era un reflejo de algo mucho más grande que ella misma. Al llegar al templo, las puertas de piedra, cubiertas de musgo, se abrieron solas, como si esperaran su llegada. Nayeli entró en la oscuridad, el aire frío tocando su piel. Dentro del templo, los antiguos símbolos de Metzli estaban grabados en las paredes, pero algo había cambiado. Los símbolos ya no brillaban como antes. En lugar de la suave luz lunar, todo estaba envuelto en una neblina gris, fría y vacía. De pronto, una figura sombría apareció frente a ella. Era alta, su rostro cubierto por una capa de sombras, y en sus ojos brillaba una luz sin vida, como la luz de una estrella moribunda. Nayeli dio un paso atrás, sintiendo como su corazón latía con fuerza en su pecho. ¿Quién eres?, preguntó Nayeli, tratando de mantener la calma. La figura se inclinó lentamente, susurrando con una voz grave y distorsionada. Soy el regreso de lo olvidado. El fin de la luz. El final de tu luna. El suelo bajo sus pies comenzó a temblar, y la figura desapareció en un suspiro de viento. Nayeli, aterrada pero decidida, entendió lo que estaba sucediendo. La luna, su diosa, Metzli, ya no era la única fuerza que gobernaba la oscuridad. Algo más, algo mucho más antiguo y peligroso, había despertado. El viento sopló una vez más, pero esta vez con un peso mucho más pesado, como si estuviera cargado con la esencia de una amenaza que había estado dormida por siglos. Nayeli salió del templo rápidamente, el eco de las palabras de la figura resonando en su mente. Sabía que algo mucho peor que la desaparición de la luna se avecinaba. El regreso de lo olvidado había comenzado. Capítulo 2, el retorno de la oscuridad. Los días siguientes fueron inquietantes en Cuetzalan. La luna seguía oculta, y con cada noche que pasaba, la oscuridad parecía volverse más densa, más presente. Los aldeanos comenzaron a notar que el aire se volvía más frío, como si el sol mismo estuviera perdiendo su fuerza. Las estrellas brillaban, pero la luna nunca aparecía, dejando el cielo desprovisto de su luz tranquilizadora. Nayeli, angustiada por lo sucedido en el templo, se despertaba en medio de la noche con una sensación de vacío, como si la oscuridad estuviera tomando lentamente el control de su alma. Su conexión con Metzli, la diosa lunar, parecía haberse debilitado. Sentía que algo había cambiado en la esencia misma de la naturaleza. Una tarde, mientras caminaba por el bosque, Nayeli encontró a un grupo de ancianos reunidos bajo un árbol antiguo. Sus rostros eran serios y preocupados, y sus ojos reflejaban el conocimiento de algo más grande que ellos mismos. Nayeli, dijo Tlaloc,
el anciano más sabio, mientras se acercaba a ella, lo que estamos presenciando no es solo una falta de luna. Es algo mucho más oscuro. La luz que ha desaparecido ha dado paso a una oscuridad que no conocíamos. ¿Qué significa eso?, preguntó Nayeli, sintiendo una punzada de temor en su pecho. Tlaloc la miró fijamente, como si las palabras fueran difíciles de pronunciar. Finalmente, suspiró. Los antiguos relatos hablan de la oscuridad que se oculta detrás de la luna. Un dios olvidado, un ser que fue desterrado hace milenios por los antiguos cielos. Nadie lo recuerda, pero su regreso está marcado por el eclipse de la luna. Es la señal de que el equilibrio ha sido roto. Nayeli sintió un nudo en el estómago. La oscuridad mencionada por Tlaloc no era algo físico, sino un poder antiguo y malvado que había estado esperando su momento para regresar. ¿Cómo podemos detenerlo?, preguntó Nayeli, con la voz entrecortada por la ansiedad. Tlaloc bajó la cabeza, como si temiera lo que iba a decir a continuación. No podemos. El regreso de esta oscuridad es inevitable. Solo hay una cosa que podemos hacer: prepararnos para lo que vendrá. Nayeli sentía que cada palabra que decía Tlaloc era un golpe en su corazón. La esperanza de que la luna regresara y todo volviera a la normalidad parecía desvanecerse con cada momento que pasaba. Esa noche, mientras la oscuridad cubría el pueblo, Nayeli se adentró en el bosque en busca de respuestas. Sentía que la respuesta estaba en el templo de Metzli, aunque ya no era el lugar que recordaba. Algo se había transformado en ese espacio sagrado, algo que no podía comprender por completo. Al llegar al templo, encontró la puerta abierta, como si lo estuviera esperando. Sin embargo, al cruzar el umbral, una energía helada la envolvió. Los símbolos que antes brillaban con la luz de la luna ahora estaban cubiertos por una capa de oscuridad, y el aire estaba impregnado de un silencio sepulcral. De repente, una figura apareció ante ella. No era la misma sombra que había visto en su última visita, sino algo más tangible, más real. La figura era una mujer, alta y delgada, con ojos brillantes y una sonrisa que no inspiraba confianza. Su rostro estaba oculto bajo una capa de sombras, pero la sensación que emanaba de ella era de una maldad pura. ¿Quién eres?, preguntó Nayeli, sintiendo como el miedo comenzaba a apoderarse de su cuerpo. La figura sonrió con malicia y susurró: «Soy la madre de la oscuridad, la hija de la luna olvidada. No necesitas saber mi nombre, porque lo único que importa es que he regresado para reclamar lo que me pertenece». Nayeli retrocedió, pero la figura la siguió, sus ojos brillando con un resplandor sobrenatural. «No hay escapatoria para ti, Nayeli. La oscuridad es inevitable. La luna nunca volverá. Tu Dios ya no tiene poder sobre mí». El suelo comenzó a temblar, y un viento frío y pesado se levantó, arrastrando las hojas y ramas del templo. La figura desapareció en un abrir y cerrar de ojos, dejando a Nayeli sola, temblando, con la sensación de que la oscuridad ya había tomado el control de su destino. Salió del templo y miró al cielo, pero la luna seguía ausente. Sin embargo, no podía dejar de sentir que algo peor estaba por venir. La oscuridad no solo estaba regresando, sino que ya había comenzado a reclamar su lugar en el mundo. Nayeli sabía que su lucha apenas comenzaba, y la pregunta era: ¿cómo podría enfrentarse a algo tan antiguo y poderoso? Capítulo 3: La batalla de la luz y la sombra. El miedo había envuelto a Cuetzalan. La oscuridad se había adueñado del pueblo de manera tan silenciosa y rápida que nadie pudo advertirlo hasta que ya era demasiado tarde. La luna seguía desaparecida, y con ella, cualquier vestigio de esperanza. Las noches se volvían cada vez más largas, y la gente comenzaba a perder la noción del tiempo, sumida en la confusión y el terror. Los niños ya no jugaban bajo la luz de la luna, y los ancianos susurraban oraciones de protección, pero nada parecía calmar la creciente sensación de que algo mucho peor se estaba acercando. Nayeli había estado buscando respuestas, recorriendo las tierras cercanas y consultando los antiguos escritos de los sabios. Sin embargo, la oscuridad parecía ser imparable. La figura que había encontrado en el templo, la madre de la oscuridad, no era solo una manifestación, sino un presagio de la destrucción que estaba por venir. La sombra que acechaba el pueblo ya no era solo una ausencia de luz,
sino un ente tangible, una fuerza primitiva que se alimentaba del miedo y la desesperación. Esa noche, Nayeli decidió enfrentarse al mal que había invadido su hogar. Sabía que la única forma de detener la oscuridad era restaurar el equilibrio entre la luz y la sombra. Solo así podría deshacer el daño que se había causado, pero para ello, debía invocar la fuerza de la luna, que ahora estaba más allá del alcance de los humanos. Se dirigió al templo una vez más, dispuesta a realizar el antiguo ritual que había sido transmitido de generación en generación, aunque su efectividad era incierta. El viento soplaba con fuerza, como si estuviera presagiando la batalla que estaba por librarse. El aire estaba cargado de tensión, y cada paso que daba hacia el templo parecía acercarla más a su destino. Al llegar, la oscuridad era tan densa que apenas podía ver las piedras del templo. Sin embargo, algo en su interior la guiaba. En el centro del templo, bajo un altar antiguo, encontró un símbolo, una luna creciente rodeada de estrellas rotas. Era el mismo símbolo que había visto en el bosque, el que anunciaba el regreso de la oscuridad. Nayeli se arrodilló frente al altar, sus manos temblorosas tocando las piedras frías. Cerró los ojos y comenzó a recitar el antiguo himno de la luna, una canción que había sido transmitida por su abuela, llena de poder y esperanza. Mientras lo hacía, un resplandor pálido comenzó a rodearla, como si la luz de la luna intentara filtrarse a través de la capa de oscuridad. Pero no estaba sola. La figura de la madre de la oscuridad apareció ante ella, emergiendo de las sombras, su presencia envolviendo el templo como una niebla opresiva. Tu esfuerzo es inútil, Nayeli. La luz que buscas ya no existe. La luna ha muerto, y con ella, toda esperanza. Su voz resonó en los muros del templo, profunda y fría como el hielo. Nayeli, con el corazón latiendo con fuerza, se levantó lentamente. No todo está perdido. Mientras haya vida, habrá luz. Respondió, con una determinación que ni ella misma sabía que poseía. La madre de la oscuridad se acercó a ella, sonriendo con crueldad. Entonces verás qué tan frágil es la luz, pequeña. El destino de este mundo ya está sellado. Con un movimiento rápido, la figura extendió su mano, y un torrente de oscuridad se desató hacia Nayeli. Era una ola de desesperación pura, capaz de arrancarle el alma. Pero Nayeli no se echó atrás. En el último momento, un resplandor intenso emergió de su pecho, como un faro en medio de la tormenta. El poder de la luna, la esencia que aún vivía en su corazón, luchó contra la oscuridad que la envolvía. La batalla entre la luz y la sombra comenzó. La oscuridad intentó devorar la luz, pero Nayeli no cedió. Cada palabra del himno, cada verso que cantaba, fortalecía la luz que brotaba de su interior, empujando la sombra hacia atrás. De repente, la figura de la madre de la oscuridad se desvaneció, como si la luz hubiera roto su forma. Pero Nayeli sabía que esto no era el final. La oscuridad no se rendiría tan fácilmente. A pesar de haber ganado una pequeña victoria, la lucha estaba lejos de concluir. Exhausta pero decidida, Nayeli cayó de rodillas ante el altar. El símbolo de la luna creciente había comenzado a brillar tenuemente, como una promesa de que la batalla apenas comenzaba. La oscuridad seguía acechando, y la luna, aunque oculta, estaba lista para regresar. Pero la verdadera prueba estaba aún por llegar. La batalla de la luz contra la sombra solo acababa de empezar, y Nayeli tendría que enfrentarse a mucho más que a la madre de la oscuridad. Capítulo 4. El último eclipse. La oscuridad había comenzado a ceder, pero la victoria de Nayeli en el templo no había sido suficiente para restaurar el equilibrio. La madre de la oscuridad había desaparecido, pero las huellas de su presencia seguían marcadas en el mundo. El pueblo de Cuetzalan estaba sumido en una quietud inquietante, como si estuviera esperando algo, un presagio de lo que vendría. Nayeli se encontraba en la cima de una colina, observando el horizonte. La luna seguía ausente, y con cada día que pasaba, la sensación de que el tiempo se estaba desmoronando se hacía más palpable. Las estrellas seguían brillando, pero sin la luz de la luna, todo parecía sombrío e incompleto. La naturaleza, que antes había sido un refugio de calma, ahora parecía estar luchando por mantener su equilibrio, como si algo, o alguien, estuviera deshilachando lentamente el tejido de la realidad. Una tarde,
mientras Nayeli caminaba por los caminos del bosque, vio una figura que no esperaba encontrar. Un viejo sabio, de rostro curtido y ojos profundos, se acercó a ella. Llevaba una capa de color oscuro, y su andar era firme, aunque parecía cargar con el peso de años de sabiduría. Nayeli, has luchado bien, pero aún no has ganado la guerra. Y dijo el sabio, su voz grave como el retumbar de un trueno lejano. ¿Qué significa eso?, preguntó Nayeli, sintiendo el frío en su pecho al escuchar esas palabras. El sabio la miró con una intensidad que la hizo sentir como si pudiera ver a través de ella, como si supiera todos sus miedos y deseos más ocultos. Lo que enfrentaste en el templo no es el verdadero enemigo. La madre de la oscuridad solo es un mensajero, un heraldo del verdadero peligro que acecha. El último eclipse está cerca, y cuando ocurra, todo lo que conoces desaparecerá en la sombra. Nayeli sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Un eclipse. La antigua profecía hablaba de un eclipse total que marcaría el fin de la luz y el comienzo de la oscuridad eterna. ¿Cómo puedo detenerlo?, preguntó con desesperación, sabiendo que cada momento contaba. El sabio sonrió amargamente y asintió. Y no se puede detener, pero sí puede ser retrasado. El sacrificio de alguien dispuesto a enfrentar la oscuridad con todo su ser es la única esperanza que queda. La luz necesita un portador, alguien que no tenga miedo de morir para restaurar el equilibrio. Tú, Nayeli, eres ese portador. Pero aún no estás preparada para el sacrificio que tendrás que hacer. El corazón de Nayeli dio un vuelco. Sacrificio. Nunca había considerado que su propia vida podría ser el precio por la salvación del mundo. Pero algo dentro de ella le decía que esta era la única manera de salvar a su gente, a su hogar, y tal vez al mundo entero. Esa misma noche, Nayeli se dirigió al templo una vez más. Sabía que el momento se acercaba. La oscuridad no podía ser detenida por simples hechizos ni palabras, solo una confrontación directa con la fuente de la maldad, una batalla que se libraría entre la luna y la sombra, entre la luz y el fin de los tiempos. Cuando llegó al templo, vio que el aire estaba cargado de energía, mucho más densa que antes. La figura de la madre de la oscuridad se materializó ante ella, su rostro sombrío iluminado por una luz que no provenía de la luna. Los ojos de la criatura brillaban con un fulgor antinatural. Finalmente llegaste, Nayeli. La batalla que hemos esperado está a punto de comenzar. Su voz era como el eco de una tormenta, retumbando en cada rincón del templo. Nayeli, decidida, levantó la cabeza. No permitiré que tomes el mundo. La luna regresará, y con ella, la luz. La madre de la oscuridad sonrió con crueldad. La luna ya no tiene poder sobre mí. El último eclipse destruirá todo lo que alguna vez amaste. Nadie podrá salvarse. Y entonces, el cielo comenzó a oscurecerse. Una sombra gigantesca se extendió desde el horizonte, oscureciendo la tierra mientras el eclipse total comenzaba. El aire se volvió denso, cargado de una energía ominosa. Nayeli sintió la presión en su pecho, como si el mismo mundo estuviera colapsando sobre ella. De repente, una ola de luz emergió de su pecho, como una explosión de energía pura. Era la luz de la luna, renovada por su sacrificio, por su valentía. Mientras la madre de la oscuridad se desvanecía en las sombras, Nayeli sintió que su alma se elevaba, como si la luna misma le estuviera abrazando. Con un último aliento, Nayeli pronunció las palabras finales del antiguo himno de la luna, invocando todo su poder. La luz que emanó de su ser se expandió, cubriendo el cielo y disipando la oscuridad que amenazaba con tragarse el mundo. El eclipse comenzó a desvanecerse, y con él, la madre de la oscuridad. El mundo comenzó a despertar de su pesadilla. Pero Nayeli ya no estaba allí para verlo. Su sacrificio había restaurado el equilibrio, y con la última chispa de su vida, la luna regresó, brillando con fuerza en el cielo nocturno. La luz había vencido a la sombra, al menos por ahora. Quetzalan despertó, y con ello, la vida floreció nuevamente. Pero la leyenda de Nayeli, la guardiana de la luna,
perduraría por generaciones, como el recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza.